Voy a decir algo que a muchos no les va a gustar, pero alguien tiene que decirlo. En España hay barrios enteros donde la ley ya no la marca la Constitución, la marcan las mafias de la inmigración ilegal. Y mientras tú miras cómo te suben el alquiler, cómo tu hijo encadena contratos basura y cómo tu padre espera meses para que le atienda un especialista, te dicen que el problema es que eres insolidario, racista o facha, por siquiera atreverte a preguntar quién entra, cómo entra y quién paga la factura de todo esto. Pues bien, hoy no voy a pedir perdón por hacer esa pregunta. Hoy voy a hacer lo que muchos periodistas ya no se atreven a hacer en televisión, hablar claro de inmigración ilegal, de fronteras y de por qué Santiago Abascal se ha convertido para millones de españoles en el único político que dice en voz alta lo que otros solo se atreven a comentar en la barra del bar. Te propongo un ejercicio muy sencillo. Imagínate que te despiertas mañana y descubres que en tu portal, en tu propio edificio, han ocupado un piso vacío. No sabes quiénes son, no sabes de dónde vienen, no sabes si tienen papeles, lo único que sabes es que no estaban ayer y hoy están ahí, con una rapidez que tú no verás jamás cuando pidas una ayuda, una beca comedor o una cita con la Seguridad Social. Ese contraste, esa sensación de que las instituciones son lentas para el que cumple y sorprendentemente rápidas para el que se salta las normas, es el caldo de cultivo perfecto para el discurso de Santiago Abascal sobre la inmigración ilegal. Porque a diferencia de otros, él no entra en el juego de los eufemismos, él no habla de flujos migratorios irregulares, habla de entradas ilegales, y eso incomoda a muchos, pero pasa algo curioso, cada vez incomoda a menos gente en la calle. Cuando Abascal sube a la tribuna del Congreso y pronuncia la palabra frontera, la mitad del hemiciclo pone cara de estar escuchando un término antiguo, casi franquista. Como si proteger el perímetro de un país fuera una excentricidad ideológica y no una obligación mínima de cualquier Estado serio. Sin embargo, cuando terminas de escuchar su intervención y sales a la calle, descubres que la palabra frontera está en la boca de taxistas, de camareros, de enfermeras, de profesores y de esos autónomos que ya no saben qué más hacer para llegar a fin de mes. Esa brecha entre el discurso de las élites y la conversación real en la calle es precisamente el espacio donde Vox ha hecho más daño al relato oficial. Mientras te dicen que las vallas son inhumanas, tú ves vídeos en redes de saltos masivos, de agresiones a guardias civiles y de pateras entrando una y otra vez. Y te preguntas, si cuestionar esto es ser de extrema derecha, ¿qué palabra nos queda para definir a los que lo permiten? Santiago Abascal ha construido su relato sobre inmigración ilegal desde una idea muy simple, casi de sentido común, pero que se ha vuelto revolucionaria en la España de los titulares blandos. Primero la casa, después la visita. Primero los españoles, después los que quieran venir legalmente respetando las normas. Lo ha repetido en mítines, en debates y en entrevistas. España no es un hotel abierto 24 horas con barra libre pagada por el contribuyente. Y mientras la izquierda le acusa de deshumanizar, muchos ciudadanos sienten que por fin alguien verbaliza su miedo a convertirse en extraños en sus propios barrios, porque hay calles de nuestras ciudades donde la presencia del Estado se reduce a una patrulla que pasa de vez en cuando, pero las redes de inmigración ilegal, de narcomenudeo o de falsificación de documentos están perfectamente organizadas. Vamos a ponerle rostro a esto. Cuando una patera llega a Canarias o a Almería, las imágenes duran 20 segundos en el informativo. Un plano rápido, unas mantas térmicas, una frase sobre rescate humanitario y pasamos al siguiente tema. Lo que nunca te cuentan es qué pasa después. ¿Dónde van? ¿Quién los identifica? ¿Cuántos desaparecen del sistema sin control real? Ahí es donde Abascal mete el dedo en la llaga. Él no discute la obligación de salvar vidas en el mar. Lo que discute es que, una vez pisan suelo español, el Estado renuncie a ejercer un control firme y efectivo. Lo ha dicho con claridad demoledora. Cada patera que entra sin consecuencia es un mensaje al siguiente traficante de personas. Trae más, que aquí nadie se atreve a cerrar la puerta. Y ese mensaje se entiende perfectamente en las costas de Marruecos, de Mauritania o de Senegal. Mientras tanto, el gobierno te vende la historia de la inmigración como oportunidad, un concepto precioso sobre el papel, pero profundamente hipócrita cuando se utiliza para justificar la entrada masiva de personas sin formación, sin idioma y sin un plan real de integración. Porque integrar no es simplemente empadronar. Integrar no es dar un cursillo de 2 tardes y un folleto
folleto en varios idiomas. Integrar es trabajar a largo plazo en educación, en cultura, en valores compartidos. Y ahí de nuevo, Abascal lanza una cuestión incómoda. ¿Cómo vas a integrar si ni siquiera controlas cuántos entran, quiénes son, de dónde vienen y qué creen sobre la igualdad entre hombres y mujeres, sobre la libertad religiosa, sobre la propia idea de España? En los discursos de Vox sobre inmigración ilegal hay una palabra que se repite casi tanto como frontera: orden frente al caos que muchos perciben cuando ven a menores no acompañados merodeando estaciones, cuando oyen hablar de mafias que cobran por empadronar a ilegales, cuando descubren que hay municipios donde el padrón se ha disparado en pocos años sin que hayan crecido los servicios públicos. Abascal aprovecha cada uno de esos ejemplos para construir una narrativa simple, pero poderosa. O el Estado pone orden, o el Estado se disuelve. Y cuando lo dice, no se dirige solo a los enfadados con la inmigración, se dirige también a esos votantes socialistas de toda la vida que empiezan a preguntarse si la solidaridad no se ha convertido en la excusa perfecta para la irresponsabilidad. Ahora bien, sería un error pensar que el discurso de Abascal se limita a cerrar puertos y levantar muros. Él sabe que si se queda ahí, le acusarán fácilmente de simplista. Por eso, vincula siempre la inmigración ilegal con algo que a todos nos duele en el bolsillo: el abuso del estado del bienestar. Habla de listas de espera, de colapso en urgencias, de plazas de guardería que no llegan, de ayudas a la vivienda que jamás ven las familias españolas que encadenan sueldos precarios, y pregunta una y otra vez por qué los que han cotizado, los que han cumplido, los que han levantado este país ladrillo a ladrillo, se sienten ciudadanos de segunda frente a quienes acaban de llegar. Esa comparación puede ser injusta en términos individuales, pero funciona como un misil en términos políticos. Un ejemplo muy claro: cuando una familia española no puede pagar el alquiler y recibe una orden de desahucio, el relato es que la ley es dura, pero es la ley. Cuando unos ocupas, muchos de ellos extranjeros, se meten en un piso vacío o en una vivienda de un pequeño propietario, el relato cambia y se habla de colectivos vulnerables. Ahí es donde Abascal une dos mundos que parecen distintos, pero que para el ciudadano de a pie son la misma película: inmigración ilegal y ocupación. En su discurso, ambos forman parte de un mismo fenómeno: el de un Estado que se vuelve feroz con el débil que cumple y sorprendentemente comprensivo con el que se salta las normas. Y en ese marco, cada caso mediático de ocupas defendidos por asociaciones subvencionadas se convierte en publicidad gratuita para Vox. Hay un detalle clave en la manera en que Abascal habla de la inmigración ilegal. Casi nunca se dirige al inmigrante como individuo, siempre al sistema que lo permite. Eso le permite esquivar parcialmente la acusación de racismo, sin dejar de lanzar un mensaje contundente. Dice, en esencia: si yo estuviera en su situación y viera que en España se entra fácil, se cobra ayuda rápido y apenas hay consecuencias, también intentaría venir. El dardo no va contra el que llega, va contra el que deja la puerta abierta sin condiciones. Esta forma de enfocar el problema es muy eficaz porque canaliza la rabia ciudadana hacia las élites políticas, no hacia el vecino de origen extranjero que ya está trabajando y pagando impuestos. Esa distinción, aunque luego se diluya en el ruido del debate, es una de las claves del éxito de su relato. Claro que la izquierda responde con el catálogo de etiquetas habitual: xenófobo, ultra, fascista. Pero algo está cambiando. Cada vez que llaman fascista a quien se pregunta si es normal que haya mafias explotando a mujeres nigerianas en polígonos industriales o a menores marroquíes robando móviles en zonas turísticas, el insulto pierde fuerza, porque el ciudadano no se ve a sí mismo como un fanático, se ve como alguien que simplemente quiere vivir tranquilo, y cuando escucha a Abascal decir que no se puede convertir España en un coladero donde cualquiera entra, muchos asienten en silencio, incluso votantes de partidos que jamás confesarán que miran con interés ese discurso. No es casualidad que los mayores feudos de Vox en España estén en zonas que han vivido de cerca la presión migratoria: Andalucía, Murcia, ciertas áreas de Madrid, Cataluña, no porque la gente de allí sea más intolerante, sino porque ha visto con sus propios ojos lo que otros conocen solo por titulares lejanos, barrios donde en una década la población ha cambiado radicalmente, comercios tradicionales sustituidos por negocios regentados por cadenas informales, escuelas saturadas con alumnos que apenas hablan español y un tejido social que se tensa. El discurso de Abascal no nace de un laboratorio de marketing, se alimenta de testimonios de vecinos que llevan años diciendo lo mismo sin que nadie les hiciera
hiciera caso. Frente a esto, el gobierno vende la palabra regularización masiva como si fuera la pócima mágica que lo arregla todo. Legalizar a cientos de miles de inmigrantes que ya están dentro del país se presenta como un acto de humanidad y también como una jugada económica: más cotizantes, más consumo, más crecimiento. Abascal se revuelve contra esa lógica y la desmonta con una pregunta sencilla: ¿qué mensaje mandas al mundo si premias al que entra ilegalmente mientras pones trabas eternas al que intenta venir por la vía legal? Y ahí el relato del progresismo buenista empieza a hacer agua, porque es difícil explicar por qué se favorece al que incumple las normas frente al que las respeta. Otro pilar clave del discurso de Vox es el vínculo entre inmigración ilegal y delincuencia. Tema delicado, muy fácil de manipular, pero también muy eficaz cuando se maneja con datos selectivos y ejemplos extremos. Cada vez que se produce una agresión especialmente violenta, un robo en grupo o un caso de abuso sexual en el que aparecen involucrados extranjeros en situación irregular, las redes sociales explotan y Abascal no tarda en aparecer señalando el caso como símbolo de un problema estructural. La izquierda responde con estadísticas globales, recordando que la mayoría de los delitos los cometen españoles, pero en política no manda el Excel, manda la percepción. Y la percepción, alimentada por vídeos que se viralizan en segundos, es que hay un tipo de delincuencia nueva, asociada a la inmigración descontrolada, que antes no existía con esa intensidad. En este punto, el discurso de Abascal se vuelve aún más duro. Propone expulsiones inmediatas para inmigrantes ilegales que cometan delitos, endurecimiento de penas para las mafias y revisión completa de las políticas de acogida. Sus críticos le acusan de querer policía en cada esquina y de soñar con una España fortaleza. Él responde con una frase que repite casi como un mantra: no hay libertad sin seguridad, y cuando lo dice no se está dirigiendo solo a su electorado natural, está mirando a esa madre que ya no se atreve a dejar que su hijo vuelva solo a casa de noche, al anciano que ha visto cómo su barrio cambia de madrugada, al comerciante que ha sufrido ya 3 robos en un año. La gran pregunta es: ¿qué ofrece Abascal más allá del cerrar fronteras? Y ahí entra en juego su visión de soberanía. Insiste en que España debe dejar de delegar en Bruselas decisiones claves sobre quién entra y quién sale. Critica los acuerdos con Marruecos que convierten al reino alauita en guardián de la frontera a cambio de millones y de silencios diplomáticos. Cuestiona la lógica de una Unión Europea que presiona para repartir cuotas de inmigrantes entre países mientras mira hacia otro lado ante las causas profundas de esos flujos. Y propone una respuesta que mezcla nacionalismo y pragmatismo: controlar nosotros nuestras fronteras, decidir nosotros a quién damos papeles y decir alto y claro que no todo el que quiera venir tiene derecho automático a hacerlo. Este discurso, que hace unos años habría parecido marginal, hoy se sienta con comodidad en las tertulias, en los bares y en las sobremesas familiares. No porque de repente España se haya vuelto un país hostil, sino porque muchos sienten que las reglas del juego se han roto, que se les exige una solidaridad infinita mientras se recorta su margen de maniobra económica, mientras pagan cada vez más impuestos, mientras ven que sus barrios se transforman sin que nadie les pregunte nada. Y en medio de ese malestar difuso, la figura de Santiago Abascal aparece como la del tipo que no tiene miedo a decir basta. La ironía es que quienes más gritan contra él han contribuido a construirlo. Cada vez que desde un plató llaman xenófobo a un vecino que se queja de que en su bloque han metido a 20 personas en un piso de 2 habitaciones gestionado por una ONG, le empujan un poco más hacia el discurso de Vox. Cada vez que un ministro dice que la inmigración ilegal es un fenómeno enriquecedor, mientras los colegios públicos de su barrio siguen igual de saturados, el mensaje de Abascal gana un nuevo adepto. Porque al final esto no va solo de ideologías, va de quién parece estar mirando de frente los problemas y quién parece estar escondiéndolos bajo una alfombra de palabras bonitas. Y por eso esta batalla no se juega solo en el Parlamento, se juega en los noticieros, en las redes, en esos vídeos que tú ves en el móvil camino al trabajo. Se juega en cada testimonio de un vecino que denuncia lo que pasa en su calle y al que intentan silenciar llamándole intolerante. Se juega cada vez que un periodista decide si hacer una pregunta incómoda sobre inmigración ilegal o dejarla pasar para no meterse en problemas. Mientras tanto, Abascal sigue recorriendo pueblos y ciudades, repitiendo su guión sin sofisticación, pero con una constancia que desespera a sus adversarios. Sin fronteras no hay nación, sin nación no hay derechos y sin derechos solo queda la ley del más fuerte. La pregunta, al final, te la devuelvo a ti. ¿Quieres seguir escuchando que todo va bien, que España es un ejemplo de acogida modélica y que cualquier crítica es odio?
¿O prefieres sentarte, mirar de frente la realidad de la inmigración ilegal y preguntarte si tiene sentido un modelo donde el que cumple se siente cada vez más tonto y el que se salta las normas encuentra siempre una mano tendida? Porque nos guste o no, esa es la conversación que ya está teniendo medio país. Y es ahí, en ese ruido de fondo que no sale en los telediarios de 3 minutos, donde el discurso de Santiago Abascal sobre la inmigración ilegal y el control de fronteras está ganando una batalla cultural que otros ni siquiera han empezado a librar.